Muy bien, vamos a sumergirnos en un tema que es fundamental para la práctica clínica, la estructura que usa el DSM-5 para diagnosticar las disfunciones sexuales. Entender este marco es sin duda el primer paso para poder abordar estos temas tan personales y a veces complejos. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Es bastante clara. Primero, vamos a sentar las bases, los cimientos del diagnóstico, esos criterios que se aplican a casi todo. Y luego, sobre esa base, vamos a ir construyendo y explorando cada categoría de trastorno. A ver, antes de saltar a cada disfunción en particular, es importantísimo que entendamos las reglas del juego del DSM-5, porque como veremos, un síntoma por sí solo no es necesariamente un trastorno. Y aquí está, yo diría, el corazón de casi todo diagnóstico en psicopatología. No es solo la presencia de un síntoma, sino el malestar clínicamente significativo que genera. O sea, si no causa un problema real, una angustia en la vida de la persona, no estamos hablando de una disfunción desde el punto de vista clínico. Pensemos en esto como un checklist inicial, un filtro. Ante cualquier caso, lo primero es preguntarse. 1. ¿Esto es persistente? Hablamos de unos 6 meses. 2. ¿De verdad le está causando un problema a la persona? Ese es el malestar clínico. Y 3. Súper importante, ¿estamos seguros de que no hay otra cosa que lo explique mejor? Como un problema de pareja gigante, otra condición médica o el efecto de alguna sustancia. Si no se cumplen los 3, no podemos avanzar hacia un diagnóstico formal. Perfecto. Ahora que tenemos esos 3 pilares bien claros, vamos a aplicarlos a la primera parte del ciclo de respuesta sexual, el deseo y la excitación. Bueno, y aquí vemos una distinción diagnóstica que es clave y que refleja cómo ha evolucionado el entendimiento de la sexualidad. Para los hombres, el DSM-5 lo acota a la falta de deseo o fantasías. Pero en las mujeres, la investigación ha mostrado que el interés y la excitación fisiológica están pero tan conectados que el manual los fusiona en un solo diagnóstico. Esto, por supuesto, tiene implicaciones enormes en cómo se evalúa y se trata. Para los futuros clínicos es vital desglosar esta lista. Fíjense que no se trata de una sola cosa. Se evalúa lo cognitivo, que son los pensamientos, lo conductual, que es la iniciativa, y lo fisiológico, que son las sensaciones. El diagnóstico requiere que al menos 3 de estas áreas estén afectadas, lo que nos habla de una disfunción mucho más compleja y multifacética. En contraste con el diagnóstico femenino, que es más amplio, aquí los criterios son súper específicos y se centran en la respuesta fisiológica. Y ojo con el porcentaje, 75 a 100% de las veces. Esto es lo que nos ayuda a diferenciar un problema clínico persistente de, una falla ocasional que le puede pasar a cualquiera. Ya vimos el deseo y la excitación. Ahora llegamos al clímax de la respuesta sexual. Vamos a ver qué dificultades pueden aparecer justo en esta etapa. Hablemos de los trastornos orgásmicos. A primera vista, la estructura parece paralela, ¿verdad? Retraso o ausencia. Pero fíjense en ese detalle crucial para el diagnóstico femenino. Reducción marcada de la intensidad. Esto es un matiz clínico súper importante, porque reconoce que a veces el orgasmo sí ocurre, pero la calidad de la experiencia es tan pobre que igualmente genera malestar. Para la eyaculación precoz, el DSM-5 hace algo bastante poco común. Pone un criterio de tiempo súper concreto. Hablamos de un umbral de aproximadamente 1 minuto después de la penetración. Esto ayuda a objetivar el diagnóstico, aunque claro, siempre tiene que estar acompañado del malestar subjetivo. Estos especificadores de gravedad son herramientas clínicas vitales. No es lo mismo diseñar una intervención para alguien que eyacula a los 50 segundos que para alguien que lo hace incluso antes de la penetración. Esta clasificación nos permite ser mucho más precisos con las estrategias terapéuticas y el manejo de expectativas. Bien, ahora vamos a dejar un poco de lado el modelo de fases para centrarnos en una categoría que se define por una experiencia muy particular, la convergencia de dolor, miedo y tensión. Este diagnóstico es un avance importantísimo del DSM-5. Antes, se diagnosticaba el dolor, o dispareunia, y la tensión muscular, o vaginismo, por separado. Ahora se integran porque en la clínica es casi imposible separar el dolor físico del miedo a que duela y de la tensión muscular que ese miedo provoca. Es un círculo vicioso que hay que abordar como un todo. Y ya para ir cerrando, vamos a tocar un punto clave en cualquier diagnóstico, el descarte. ¿Qué pasa si los síntomas son una consecuencia directa de una sustancia, o si el cuadro clínico no encaja perfectamente en ninguna de las categorías que vimos? Para eso existen estas últimas clasificaciones.
La clave de este diagnóstico es el vínculo temporal. El clínico tiene que poder decir con bastante seguridad, ok, los síntomas sexuales aparecieron justo cuando empezó a consumir esta sustancia o justo cuando la dejó. Si no hay esa conexión directa en el tiempo, hay que pensar en otras causas. Y esto, que puede parecer un detalle muy administrativo, es una habilidad práctica que como futuros profesionales hay que dominar. Fíjense cómo el código cambia dependiendo de si la disfunción sexual coexiste con un trastorno por consumo de sustancias y la gravedad de este. Esto es crucial para la precisión del registro clínico y, por supuesto, para temas de facturación y seguros. La realidad clínica rara vez es tan ordenada como un manual, ¿cierto? Para eso existen estas categorías. Permiten documentar un problema real sin tener que forzarlo en una etiqueta que no le queda bien. La opción especificada es para cuando sabemos por qué no cumple los criterios, y la no especificada es como una red de seguridad para cuando simplemente falta información. Y un último recordatorio que es quizá de los más importantes. Estos especificadores no son un extra, no son opcionales. Un diagnóstico de trastorno eréctil a secas está incompleto. ¿Es de toda la vida o lo adquirió después? ¿Le pasa siempre o solo en algunas situaciones? ¿Es leve, moderado, grave? Esos detalles son los que realmente nos dan el cuadro clínico completo y guían el tratamiento. Hemos recorrido los criterios, el qué del manual, pero la pregunta final nos obliga a salir de sus páginas y a entrar en el mundo real de las personas. ¿Cuándo una simple variación de la norma se convierte en una disfunción? ¿Cómo pesan las expectativas culturales o lo que uno mismo espera del sexo? Aquí es donde la ciencia del manual termina y empieza el arte de la clínica. Aplicar todo este conocimiento con empatía a la historia única de cada paciente.